Las personas que hacían, bueno, que hacen parte de la ficha terminada en 63, pues conmigo estuvieron, digamos que en el mes de mayo, finales del mes de junio, haciendo algunas evidencias que hacían parte pues del componente de comunicación. Entonces vieron pues lo que fue el video de la comunicación como expresión humana y la infografía, perdón, el informe sobre la creación de contenidos comunicativos. Sin embargo, pues los de la 62 no tuvieron pues como de manera paralela la socialización de estas evidencias, que por eso pues hasta la semana anterior y hace 15 días empezamos a tener la socialización de esas dos evidencias. Y por otro lado, pues todo lo que hace parte del tema de derechos laborales, eh, pues vieron algunas evidencias con el profe Helio. Las fichas tuvieron dos evidencias en común. Una era un texto argumentativo que se enfocaba pues en el trabajo como derecho fundamental y la otra fue un informe que realizaron sobre el trabajo y ciudadanía laboral. Las dos fichas realizaron esa evidencia. Sin embargo, el profe Helio socializó una tercera evidencia distinta en cada ficha, para que lo tengan claro. Entonces, con la ficha 62, el profe Helio socializó un foro que se llamaba Estado Social de Derecho, en el que estuvieron pues participando algunas personas. Y en la ficha 63 se socializó una evidencia que se llamaba Infografía sobre los mecanismos constitucionales de elección. Entonces, para que tengan en cuenta, pues digamos que esta tercera evidencia, pues va a ser como, pues la voy a tomar como si fuera la misma. Entonces, la de la ficha 63, pues quienes realizaron esta evidencia no hay ningún problema. Y de la ficha 62, la que realizaron el foro, pues no hay ningún inconveniente. Estas evidencias, pues algunas fueron calificadas, llamémoslo así, por el profe Helio. En el momento en que él se retiró, pues obviamente pues las demás personas siguieron subiendo pues sus evidencias y estas quedaron ahí sin evaluar por un tiempo. Ya hasta el día de hoy se encuentran revisadas todas las evidencias, tanto del componente de comunicación de las dos fichas que hayan subido hasta el día de hoy, tipo 4 de la tarde que fue que estuve revisando, como las tres evidencias, sean el texto, el informe y el foro o el texto, el informe y la infografía dependiendo de la ficha. Ya todo eso se encuentra evaluado, no hay ninguna persona que me haya quedado, si no estoy mal, sin evaluar. Igualmente estas evidencias ya la aprobación en Sena Sofía Plus, en el LMS, en cada uno de los RAPs, se encuentran pues según las personas que hicieron entrega de estos. Hay algunas personas que llegaron algunas evidencias y otras no. Entonces, esas personas que no han hecho esas entregas, pues es importante que nos pongamos al día. Yo miraba que, por ejemplo, lo que era el informe sobre trabajo decente y ciudadanía laboral, muchas personas hicieron la entrega de esta evidencia, pero cuando era el texto argumentativo, la cantidad de personas había bajado, o en el caso del foro, entonces era mucho menor la participación del foro, de la infografía sobre mecanismos constitucionales, que el informe sobre trabajo decente. Entonces, para esas personas, pues la idea es que nos pongamos al día. Recuerden que ya la próxima semana estaríamos iniciando la fase 3 del programa, entonces sí es importante como empezar a cerrar como esas fases anteriores. Lo mismo con el componente de comunicación. Hay algunas personas que han entregado el video de la comunicación como expresión humana, pero no han hecho entrega de la creación de contenidos comunicativos. Igual sé que para los de la ficha 62, pues hasta el día de hoy tienen, digamos que están en su plazo para hacer la entrega. Entonces, pues no hay ningún inconveniente, pero sí es importante pues no empezar a trazarnos en ese tipo de evidencias. ¿Listo? El día de hoy voy a socializarles evidencias. Digamos que va a parecer mucho, pero las evidencias tienen una muy similar y es que no requiere digamos, como un trabajo mucho más arduo en el tema textual, sino que se enfoca más en la construcción de gráficos, en la construcción de mapas mentales y de cosas por el estilo,
como haciendo un compilado de la información que ustedes ya han trabajado con el profe Helio. Entonces, vamos a mirar lo que tenemos que realizar. Incluso sé que el profe Helio los estuvo organizando como por grupos. Sabían unas personas que entregaban el informe y en el grupo habían generalmente 4 personas. Entonces, estas 3 evidencias las pueden eh, construir también en los grupos. Pero recuerden que sí es importante que aunque hagan el trabajo de manera grupal, cada persona pues lo sube a la plataforma también de manera individual. Sé que hay otras personas que lo han estado haciendo solo o sola, entonces no hay problema si lo quieren continuar haciendo solo. Entonces, vamos a ver 3 evidencias. La primera es un gráfico de la negociación colectiva. Este es pues, el número que aparece allí, es el número con el que van a desarrollar o a subir su evidencia. Entonces, el primero se va a llamar procedimiento de negociación colectiva o gráfico sobre negociación colectiva. El segundo, la evidencia, va a ser una infografía sobre la huelga. Como les mencionaba, pues las 3 evidencias se enfocan pues especialmente en elementos gráficos. Sí, sí la pueden hacer de manera grupal, Franci, no te preocupes. Y Mayret, si tienes la misma pregunta, pues si es en forma grupal, sí la puedes escribir ahí. Y la tercera evidencia, mapa mental. Voy a mostrarles un video para que veamos como una parte inicial y ahora sí vamos a desplegar como cada una de estas evidencias, pues qué diferencias tendrán. ¿Listo? Digamos que las diferencias es en el tema, porque aunque todo tiene que ver con el trabajo, la negociación, los derechos laborales, pues nos vamos a centrar como en algunos subtemas que hay sobre el trabajo decente. ¿Listo? Y pues en el tipo de gráfico que se presenta, en el cómo se presenta la información. Entonces vamos a ver un pequeño video. Con ello abordaremos estos 3 gráficos. ¿Listo? OIT presenta la libertad sindical, derecho fundamental. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, papá. Tengo que hacer una tarea sobre una organización social. Puedes tomar como ejemplo el sindicato que tenemos en la fábrica. ¿El sindicato de tu trabajo? Ajá, claro. El sindicato es una organización social muy importante. ¿Sabes? Cuando yo llegué a la empresa no teníamos sindicato y teníamos muchos problemas. El salario era más bajo. Las condiciones de salud y seguridad no eran buenas. A veces queríamos que el trabajo saliera mejor, pero nadie nos escuchaba y por cualquier diferencia se creaba un problema. Desde que formamos el sindicato, todo eso ha cambiado. Tenemos mejores condiciones de trabajo. Contamos con un salario que nos permite vivir dignamente. Los trabajadores y las trabajadoras están más contentos con su trabajo y... Ya sé, se pusieron de acuerdo con el patrón para llegar a un entendimiento. Sí, firmamos un convenio colectivo que incluye, entre otras cosas, protección a la maternidad, oportunidades para que los compañeros y compañeras puedan estudiar y prepararse mejor para el trabajo. ¿Se te olvida algo? Pusieron la guardería donde está Juan. Claro, claro. Gracias a eso, tu mamá y yo podemos ir a nuestros trabajos mientras tu hermanito está en la guardería y tú en la escuela. Sí, todo el mundo sale ganando, incluso tu patrón. Exactamente. Mi patrón, mejor dicho, la empresa, también se beneficia. Por medio de los convenios, llegamos a acuerdos sobre mejora de la productividad, turnos de trabajo, descansos, reemplazos, entrenamiento en el manejo de nueva maquinaria y formación profesional de acuerdo con las necesidades de la empresa. También nos ponemos de acuerdo sobre cómo cuidar mejor la seguridad y salud en el trabajo para que no haya accidentes ni enfermedades profesionales. Ahora las diferencias no se convierten en problemas. Hemos creado un comité de diálogo en la empresa y nos reunimos semanalmente para ver que se cumpla el convenio y analizar cualquier inconveniencia o reclamo que tenga un trabajador o trabajadora. Y cuando se presenta otro tipo de problemas, nos sentamos a hablar, patrón y trabajadores, y buscamos una solución.
Practicamos lo que se llama diálogo social, que es el ejercicio de la democracia al interior de la empresa. Todos salimos beneficiados. La negociación colectiva es una de las formas más genuinas de diálogo social. Es importante porque permite a las y los trabajadores participar en la determinación de sus condiciones de empleo. Muchas gracias, Pa. Luego de lo que hemos conversado, pienso que sí puedo tomar el modelo del sindicato como una organización ejemplar de la sociedad. Sí, el sindicato es una organización muy importante, no solo para el lugar de trabajo, sino para toda la sociedad, porque luchamos por muchas cosas importantes como proteger el ambiente, lograr la igualdad entre hombres y mujeres, eliminar el acoso laboral, acabar con la esclavitud, erradicar el trabajo infantil y conseguir que los niños y niñas vayan a la escuela en lugar de estar trabajando. Porque como ya hemos hablado, lo de los niños y las niñas es... El estudio. Exactamente. El sindicato es una organización social Muy importante. La libertad sindical está reconocida en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en la Constitución y en la legislación nacional. El convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación reconoce, entre otras cosas, el derecho de asociación de empleadores y de trabajadores. El convenio número 98 promueve la negociación colectiva en el mundo del trabajo. Se reconoce el libre funcionamiento de los sindicatos sin injerencia de ningún tipo. La libertad sindical es un derecho humano fundamental. Esta es una producción del proyecto Verificación de la organización. Listo, entonces, porque quise que iniciáramos viendo un tema como el sindicato. Vemos que en el caso coreano ha habido cierta estigmatización hacia lo que implica realizar actividades sindicales, teniendo en cuenta que es el país más violento para hacer actividad sindical en el mundo, siendo uno de los países que más personas sindicalizadas han asesinado, pues por el hecho de su actividad sindical. Bueno, digamos que estos números han ido disminuyendo en los años recientes, pero en lo que implicó los 80, 90 y parte del 2000, la actividad sindical vista en Colombia a nivel internacional, digamos que era considerado pues un tema de alto riesgo por la persecución de diferentes grupos armados, tanto de guerrilla, paramilitares y de grupos vinculados al narcotráfico, porque como los sindicatos se enfocan en generar cierto tipo de negociación, pero cuando las negociaciones no salen de la manera más pues, deseada, se realizan elementos pues de presión como lo son los paros y afectar ciertos grupos empresariales, pues se ha observado que en muchas ocasiones pues vincularon grupos armados como para generar presión y obviamente miedo sobre estos grupos sindicales. Entonces, en el caso de los sindicatos en Colombia, eh, y pues a la estigmatización, incluso el rechazo colectivo que se ha empezado a generar, muchas personas empiezan del común a creer que la gente sindicalizada lo único que hace es molestar, lo único que les gusta son hacer paros, no les gusta trabajar, y se ha, digamos que, empezado a permear la sociedad con este discurso y las personas ya lo empiezan a reproducir. A veces desconocemos cuáles son los grandes logros que se han generado es a través de estas organizaciones sindicales. Entonces, como para conocer parte de esos logros que han logrado los sindicatos, son uno, pues el tema de la libertad sindical, la necesidad y la posibilidad de hacer negociación colectiva. Digamos que antes habían como algunas vocerías o también dependían de las voluntades de quienes eran de estas empresas, mientras que los sindicatos pues ya han establecido que para hacer cualquier tipo de negociación pues se requiere la presencia del sindicato para poder llegar a algunos derechos y algunos acuerdos en común.
A través también de ejercicios sindicales es que se crean entidades como el SENA. Recuerden que el SENA tiene una particularidad y es que es como una entidad híbrida. Normalmente las universidades las maneja el Ministerio de Educación. En el caso pues de las empresas, las maneja o se regulan por el Ministerio del Trabajo. En el caso del SENA lo regula el Ministerio del Trabajo y a veces hace recomendaciones el Ministerio de Educación, porque es una entidad que está pensada en generar procesos formativos dependiendo obviamente de las necesidades del sector, de los diferentes sectores económicos. Entonces, estos mismos grupos sindicales, lo que en aquella época estaban mencionando era que es importante hacer una cualificación, pues en aquel momento, ¿no? Del trabajador común. Ahorita pues ya no se piensa solamente en el trabajador común, sino en diferentes tipos de empleados que pueda haber en los diferentes sectores de la economía y que estos tienen que responder a un buen programa de estudios, pero que además respondan a las necesidades económicas y a las necesidades de mano de obra del sector en el cual se piensan vincular. Entonces, esto es un gran logro que también se genera a través del movimiento sindical. Como en el video lo mencionan, el tema de las guarderías. Bueno, digamos que en el caso de Colombia no se habla tanto de las guarderías, pero sí es a través del ejercicio sindical que se crean cosas como el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar para hacer un seguimiento, pues, a las familias, para verificar y garantizar que los niños, niñas y adolescentes estén en su actividad, que debe ser la parte académica. Pero en algunos países de Europa sí se ha logrado conseguir que empresas que son muy grandes y que tienen alta presencia de mujeres tengan una guardería interna. Incluso en la Rusia soviética, uno de los principales logros de las actividades sindicales, especialmente de las luchas de las mujeres, es incluir servicios de guardería para cada una de estas empresas. ¿Por qué consideraban que era esencial? Bueno, en ese caso, teniendo en cuenta que no había la expansión de escuela pública, y consideraban que una mujer no podía dedicarse a las labores, pues digamos, de salario de una manera adecuada, si todo el tiempo pues tendría que estar mirando todos los días con quién iba a dejar el hijo, si iba a tener que gastar su salario, que en muchas ocasiones lo vemos, muchas madres solteras en muchas ocasiones gastan gran parte de su salario es eh, haciendo pago de algunos ardillos o de alguna persona que le haga pues el cuidado de sus hijos y pues digamos que esto afecta obviamente el desarrollo económico de especialmente las mujeres. Entonces, en varios de estos países empezaron a pensar ese tema como un tema esencial y estructuralmente necesario para el desarrollo de las mujeres. Y acá pues vemos en el caso colombiano otro tipo de logros como lo es el tema de los seguros sociales, el establecimiento de un salario mínimo, porque nos encontrábamos con muchos empresarios que cada uno determinaba cuánto consideraba que era lo mínimo que necesitaba una persona para poder sobrevivir. Y eso obviamente, como lo hemos en varias ocasiones por políticos que además son empresarios, hay muchos que consideran que el salario mínimo actual es un salario muy elevado. Entonces consideran que deben pagarle mucho menos a sus empleados por el hecho pues, de ocupar las labores que realizan. Entonces, el tema de los sindicatos ha sido fundamental regular un mínimo de pago para cada uno de los empleados, que pues sabemos que en el caso de Colombia, pues este salario mínimo con digamos, como en comparación con las necesidades básicas que tienen las personas, pues realmente no las logra satisfacer, pero pues podríamos encontrarnos en unos escenarios un poco más trágicos en los que cada uno podría tener incluso salarios superiores al existente por digámoslo, el análisis o la perspectiva de cada uno de los empresarios. Entonces, afortunadamente, digamos que eso está de una u otra forma regulado. También se han conseguido lo como lo son las primas extralegales y es una, digamos que una intención de activar la economía, porque lo que se pretende es que lo que son, por ejemplo, las primas está pensado en que en que se haga entrega en diciembre
y esto pensando en digamos, como todo el ejercicio económico de lo que implica las fiestas navideñas. Entonces, tanto los empleados como las fábricas y empresas necesitan más personas con mayor capacidad de consumo, nivel adquisitivo. Entonces, por eso, digamos que tienen unas fechas específicas en que se realizan como estos ingresos salariales. También dentro de los logros que se han generado en el caso del sindicalismo colombiano, pues es lo que implica el pago de horas extra. Bueno, que ha habido algunas modificaciones con el tema de las horas extras, desde a qué hora se inicia. Antes pues eran mucho más tempranos, ahora pues la hora extra y las horas nocturnas pues ya han variado. Lo mismo con los recargos dominicales o los recargos a los días festivos, se debe pues a las actividades sindicales. Lo mismo con lo que implica la inclusión a medicina. Entonces, toda la empresa que esté formalmente constituida tiene por obligación hacer la vinculación a una entidad prestadora de servicios de salud. Y hay pues otras negociaciones como lo que implica pues la vinculación de familia en primer grado de sanguinidad. Vamos a ver otro tipo digamos, de logros, como lo viene a ser la jubilación, como lo viene a ser la representación. En el caso, por ejemplo, de los docentes que están pues en lo público, sobre todo, la regularización de un pago a partir de un escalafón, que eso implica pues el reconocimiento de un nivel de estudio, de un tiempo de antigüedad y bueno, muchas cosas por el estilo, que se va regulando a través de esos mismos ejercicios sindicales. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas que ha tenido sobre todo este siglo XXI? No solo en Colombia, sino en el mundo, aunque especialmente en Colombia con la persecución que se le ha hecho a los grupos sindicales, y es que como existen estos nuevos tipos de contrato, como lo son los contratos a término eh, definido, los contratos de prestación de servicios, los contratos de obra-labor, eso implica que las personas ya no estén vinculadas directamente a la empresa o que tengan una permanencia en la empresa, perdón, y eso hace que muchas personas pues no puedan hacer parte de una organización sindical y pueda ser, digamos, como mucho más fácil ser perseguida o ser despedida o cosas por el estilo. Y eso hace que los sindicatos en las empresas se estén debilitando. Uno, por ese lado. Dos, hay muchas personas que ya están reacias de pronto a la actividad sindical, pero realmente no entienden que lo que nosotros muchas veces consideramos como un derecho, hasta que nos quitan esos derechos, entendemos que pues sí son cosas que son realmente importantes y cada vez que ha sido pues más débil la actividad sindical, pues ha sido mucho más fácil moldear pues los intereses económicos de las empresas eh, en detrimento pues a los derechos y a las necesidades de los trabajadores. Y pues todo esto se ha vendido de cierta manera con un discurso del tema de la competitividad y es como siempre tienes que actualizarte, siempre tienes que hacer más y más y más por la empresa, porque estás en un mundo en que a veces va a llegar una persona que es mucho más joven, va con muchas más cosas, que es cierto, pero no hay una proporcionalidad es una persona que se está cualificando o que está aportando mucho más a la empresa, por ende va a recibir de pronto otro tipo de remuneración, otro tipo de beneficios, no, simplemente eso, usted está compitiendo contra otro tipo de gente y lo que usted está peleándose no es una mejor oportunidad dentro de la misma empresa, sino la posibilidad de que no sea sacado de la misma empresa. Y eso también se ve, pues, ese debilitamiento de la actividad sindical y otra vulneración de derechos del trabajo. Entonces, pues la idea era que pudiéramos empezar por ahí para que empezáramos a pensar un poco sobre lo que implica el trabajo, lo que implica el trabajo digno, este tipo de flexibilización laboral y podamos pensar la realización y construcción de estas evidencias. Entonces, esta que nos aparece allí nos dice mapa mental de derechos del trabajo. Hay muchas ocasiones en que confundimos mapa mental con mapa conceptual. Los mapas mentales, como aparecen en la imagen, siempre tienen una idea
que está acompañado de dibujo y pues lo acompañan con algún texto muy corto, un concepto, un par de palabras en el centro. Entonces, digamos que si vamos a hablar de mapa mental de derechos del trabajo, el centro de este mapa mental es la violación del trabajo bueno, la violación del derecho al trabajo. Y alrededor, nosotros lo que vamos con lo que vamos a construirlo y a alimentarlo es con elementos que hacen parte de la vulneración o la violación de los derechos al trabajo. No son palabras sueltas como que todo hace parte de todo. Y lo vamos a ver con el ejemplo de la casa. Entonces, nosotros vemos que la composición de la casa puede haber muchas cosas, pero ahí lo estructuran por pedazos. Entonces, acá en nuestro mapa nos muestran, bueno, parte de la casa está el salón, bueno, nosotros lo llamamos generalmente la sala. Otra fundamental de la casa es la cocina, el baño y la habitación. Pero ¿qué se encuentra dentro de cada uno de ellos? Entonces, dentro del salón encontramos el sofá, los sillones, la mesa, las sillas. En la cocina, nevera, bueno, esto sería como el lavaplatos. Eh, encontramos la estufa. Digamos que lo hace como de una manera mucho más desglosada de elementos generales a elementos mucho más específicos. Entonces, ustedes pueden escoger 3 o 4 elementos fundamentales y centrales del concepto central que es violación del derecho al trabajo. Entonces, puedo dar un ejemplo. Si van a hacer una de estas ramas, hacer la desvinculación o la violación al derecho a la sindicalización. Entonces, ¿cuáles pueden ser las subramas que nos aparecen ahí? Una puede ser contratos laborales mucho más flexibles, como los que yo mencioné. Otra puede ser la persecución por parte de organizaciones privadas, bueno, incluso públicas, que también ha ocurrido, a quienes hacen parte de estas organizaciones sindicales. La otra es la desvinculación de integrantes que necesitan para poder conformar un sindicato. Un sindicato pues necesita un mínimo de 25 personas para poder ser conformado. Entonces, eso puede ser como una rama de la violación de los derechos del trabajo. La idea es que nosotros podamos pensar y pues como van a realizar la evidencia de grupal, puedan pensar cuáles pueden ser 3 o 4, bueno, si quieren más, 5 o 6 elementos que sean fundamentales para comprender lo que implica la violación del derecho al trabajo y obviamente desglosarlo. Como es mental, la idea es que simplemente con verlo recuerden las ideas generales. Por eso normalmente va acompañado con muchos, pues digamos, con mucho apoyo visual, mucho dibujo y como pueden ver, solamente tiene una o dos palabras que permite dar una idea de lo que están formando. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la construcción de una evidencia. Bueno, como les decía, no, ¿en qué se va a diferenciar pues de un mapa, de un mapa conceptual? Pues que un mapa conceptual está basado, como lo dice su nombre, solamente en conceptos. No tiene un apoyo visual y dos, tienen una construcción mucho más jerárquica. Entonces, tienen digamos, como el concepto central como encabezado y se va desglosando de arriba hacia abajo, teniendo en cuenta lo que va arriba como mayor importancia y lo que está abajo con una menor importancia. En este caso de mapas mentales, pues no se va a generar en esa estructura y se piensa, digámoslo, como conexiones del cerebro, por así decirlo, por eso estas ramas de diferentes ideas que componen una misma idea. Luego vamos a tener otra de las evidencias que sería la infografía sobre la huelga. En este caso es como, podríamos decirlo como un tipo brochure, que es simplemente la información que se encuentra sobre qué implica la huelga. La idea es que podamos mirar diferentes elementos. Entonces, ¿qué hay dentro de los elementos de la huelga? ¿Por qué se generan? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias incluso de tener una huelga muy prolongada, tanto para los trabajadores como para la empresa?
ustedes en muchas ocasiones han visto que hay, hay paros de diferentes sectores económicos del país y pues como que uno dice, a estas personas no le están poniendo cuidado, eso están es perdiendo el tiempo y parece que no pasara nada. Pero el hecho de que una protesta o bueno, de una huelga y que se cesen esas actividades por muchísimo tiempo, sí va a tener una repercusión económica y es que el sector en el que se encuentran puede aguantar un día, una semana sin continuar pues con sus actividades económicas. Obviamente va a tener pérdidas, pero pues no implica que vaya a haber una quiebra o vaya a tener unas eh, implicaciones significativas en, en el sector económico al que pertenece. Pero cuando estas huelgas se prolongan, sí hay digamos, consecuencias bastante graves. En el caso de lo que pasó el año pasado, por ejemplo, con el tema del paro, que fue un paro pues bastante prolongado, donde estuvo unido muchos sectores económicos, las empresas sí se empezaron como a avalar para hacer ciertas organizaciones con el gobierno, porque ya están teniendo todo su cadena de producción estancada, van a tener muchos productos que están sin venderse cuando tienen alimentos, por ejemplo, perecederos, pues eso implica unas pérdidas económicas de lo que implicó la producción, pues hacer pérdida de alimentos, tener que volver a gastar para poder producir lo mismo. Entonces, esas, digamos que es una de las fuertes formas de hacer presión sobre, sobre el gobierno especialmente o sobre algunos sectores económicos cuando necesitan algunos cambios importantes hacia los trabajadores o hacia el trato que se realiza en el sector económico o incluso sobre los mismos precios. Cuando necesitan hacer algunas disminuciones de los precios y se dan cuenta que la ganancia que están teniendo estos sectores económicos es muy alta y que pueden tener precios más asequibles para los consumidores, pues este tipo de, llamémoslo de huelgas, son funcionales cuando a través de una negociación pues no hubo como algún tipo de acuerdo. Entonces la idea es que podamos presentar algunos elementos de lo que implica la huelga. Entonces la idea es que podamos mirar qué tipos de huelgas hay, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuáles son como elementos positivos que hay dentro de esta, digamos, como este ejercicio de presión para conseguir algunos de los derechos laborales. Y como pues pueden ver, pues esto hace parte de lo que usted ha podido construir tanto en el informe sobre el trabajo decente como en el texto argumentativo del trabajo como derecho fundamental. Es como empezar a desglosarlo, pero de una manera gráfica. El último que vamos a realizar es un gráfico, pues la idea no es que realicemos este mismo, ¿no? Sobre lo que es la negociación colectiva. Entonces, ¿qué implica esa negociación colectiva? Generalmente yo he visto que hay como un descontento de la población que recibe pues un salario mínimo, tiene digamos como vinculación a alguna de estas empresas muy grandes. Y es que dicen, ay, eso siempre es lo mismo, el aumento del salario casi siempre es igual, eso nunca cubre las necesidades. Y hay que pensar que dentro de esos procedimientos de negociación siempre están obviamente las ofertas y las contraofertas, están las negociaciones por sectores, está el impacto económico que puede tener, el índice de crecimiento económico y demás que existe en un país. Entonces, inicialmente los sindicatos tienen una lectura de cuál es el salario que necesitaría cualquier persona para sobrevivir, como lo dice ahí, salario mínimo, y es vivir con lo mínimo que se necesita, pero vivir de manera digna. Entonces, la mayoría de sindicatos tienen como un análisis en el que consideran que un salario mínimo en Colombia tendría que ser más o menos de 1.600.000. Eso implica que con ese 1.600.000 las personas pueden tener, pues, obviamente el transporte, pueden tener una alimentación digna, porque
ahí entran como las discusiones de qué es comer bien, porque una cosa es que una persona se pueda alimentar con arroz y papa todos los días, otra cosa es que una persona realmente pueda cubrir lo que es la canasta básica familiar, que pues como hemos visto está bastante costosa. Entonces, lo que implica un arriendo, lo que implica el pago de servicios por sectores. Entonces, digamos, como este compilado de información que tienen los sindicatos, siempre los llevan al gobierno y empiezan a decir, mire, una persona en Colombia necesita un salario mínimo de tanto. Y a partir del crecimiento económico que ha tenido el país, a partir de los gastos que se han empezado a generar, el aumento salarial debería ser de tanto por ciento para que las personas puedan tener un salario mucho más digno. Entonces, ahí está siempre como esa oferta del sector sindical. Luego ahí el gobierno siempre entra a discutir con la empresa privada y es que estas empresas pues obviamente empiezan a discutir que si empiezan a hacer un pago de ese nivel, pues sus ganancias se van a ver muy afectadas, que en muchas ocasiones pues no va a alcanzar para hacer eso. Algunos sectores no va a ser el cuadrario, que es el sector pues de la tecnología, que posiblemente con el nivel de ventas que hay en términos de, de telefonía móvil, de nuevas telecomunicaciones, de cosas del estilo, pues fácilmente pueden pagar un salario como es. Mientras que hay otros, como lo puede ser el sector primario, de ganadería, de agricultura y demás, que argumentan que posiblemente no tienen suficiente capacidad económica para poder hacer un pago. Si es que como ese salario mínimo está regulado y cualquier sector económico está obligado a pagarlo, entonces ahí empiezan a mediar también los diferentes sectores económicos con su capacidad de pago, con el nivel de endeudamiento que tengan, con el nivel de ventas que generan al año y le hacen una contraoferta al gobierno. Entonces, pues en este caso, digamos que el gobierno viene a entrar a ser como ese mediador entre la empresa privada y los grupos de organización sindical para mirar cuáles pueden ser. Y ahí, pues ya se miran cuando se generan esas negociaciones. Generalmente, pues se demoran bastante negociando, intentando subir un poco, sino subirle de pronto a lo que es el auxilio del transporte público y bueno, otro tipo de cosas. Pero en los casos que no se logran ese tipo de negociaciones, cuando se rompen, pues se generan huelgas o se generan paros. eh, digamos, cuando es un paro de un sector solamente, o si va a ser un paro nacional que implique, pues, como la vinculación de los diferentes sectores económicos. Entonces, digamos que todo eso hace parte de la negociación colectiva y lo que, digamos que en teoría intenta un gobierno es evitar llegar al paro nacional o al paro de un sector para que vea afectada la economía del país o de ese sector económico, pero también intentar evitar que haya, eh, digamos, ¿cómo llamarlo? Como un aumento salarial muy bajo, enfocado solamente en el enriquecimiento de las empresas. Bueno, digamos que en Colombia no pasa tanto, pero en otras partes sí, como evitar que exista solamente el enriquecimiento de estas empresas eh, para que las personas pues que viven en su país, pues obviamente tengan condiciones más o menos dignas de vida, porque eso implica también otro tipo de prejuicios políticos más adelante. Entonces, en el caso de que un gobierno no, digamos que no balancee de manera adecuada o va a tener a los empresarios en contra, generando pues como toda una campaña de desprestigio hacia lo que implica su gobierno, o en el otro caso extremo, pues ya va a tener pues como a la población encima, pues mencionando y enfocando que sus intereses solamente están enfocados en proteger a los grandes empresarios, a los que eh, pues son los poseedores de las riquezas en el país, por encima de cualquier tipo de bienestar colectivo, de posibilidad de crecimiento económico de la población y sobre todo, digamos, de lo que implica como
digna de la misma población. Entonces, un gobierno de manera acertada lo que trata de hacer es, de una u otra forma, generar cierto balance entre estos dos grupos. Entonces, la idea sobre la evidencia es que podamos hacer un gráfico sobre diferentes perspectivas de lo que implica hacer una negociación colectiva. Acá en el que se muestra en la pantalla es uno muy simple, donde se muestran los pliegos, esto es lo que queremos, se hace una negociación, se hace una conciliación, cuando no hay una conciliación pues se va a huelga, si no hay una negociación directa pues se considera que es algo arbitrario, sino que la idea es que podamos hacerlo de una manera un poco más compleja, mirando diferentes escenarios de qué pasaría si se hace de manera asertiva, si no se hace de manera asertiva, si los trabajadores están, digamos, como contentos con este tipo de negociación, entonces cuáles serían los escenarios positivos y negativos, mismo con el sector empresarial, entonces cuando se hacen este tipo de negociaciones, cuáles podrían ser los escenarios positivos y negativos que tengan sobre este mismo. Entonces, es como la invitación a realizar estos tres ejercicios y con esto terminaríamos lo que implica la fase de derechos laborales. No sé si tengamos alguna duda sobre esto o si de pronto fui muy rápido. Profe, yo tengo una duda, pero es acerca de unas actividades que hemos hecho. Hicimos inicialmente con el profesor Helio, sino que lo que pasa es que nosotros hicimos 3 talleres con él. Hasta el momento, pues a mí y a varios compañeros solo nos aparece nota de dos trabajos. El taller que nos falta por calificar aparece en la plataforma como taller GA1 210-201-501 AA1 EVO 1, que en ese taller nosotros hicimos mapa conceptual, línea del tiempo y una resolución de unas preguntas. Entonces quisiera saber si ese taller sí se nos va a calificar y el foro, cómo sería lo del foro, porque nosotros no teníamos idea pues de que había que hacer un foro. Listo, no te preocupes. Entonces, tú eres ficha 63 o 63, es que como hubo De la algunos que ficha les calificó. 62. Listo. Entonces, hoy estamos a martes, de aquí al jueves está revisado. Yo tenía conocimiento solamente de esos dos, gracias por avisarme. Pues tendrían ese taller eh, revisado, pero los de la ficha 62 hicieron un foro que se llamaba, bueno, que se llama Estados Unidos de Derecho, que presentaron más o menos 12 personas. Sería la 63, profe. ¿El taller es de la 63? No, el Que taller es de votaron. la 62. De pronto el foro puede ser de la 63. Pues, profe, buenas noches, disculpe, pues yo por ejemplo no he hecho ningún foro, no sé mis demás compañeros, yo soy de la 63. No, los de la 63 no les utilizaron ese foro. No, no señor. No, no te preocupes. Entonces, hagamos una cosa, para que entremos ahí en pánico de las cosas que nos hacen falta, además porque tienen cosas cruzadas. Entonces, yo mañana y pasado mañana reviso este taller que tú me mencionas, que sé que está en la ficha 62, pero por lo que veo, parece que no está en la ficha 63. No, profe, disculpa, eso era lo que yo Dale. le iba a preguntar. El taller, por ejemplo, nosotros lo realizamos y a mí tampoco me lo han calificado. Me aparece sin calificación, incluso usted me calificó las otras evidencias menos ese. Listo. Pensé que ese taller era de otro componente. Dale. Es que acá yo tenía un taller, pero Ay, tenía un profe, número qué pena, diferente. es que me cayó el internet. Acerca lo del foro. Usted estaba diciendo pues que habían como 14 personas que habían respondido el foro, pero es que en ningún momento pues a nosotros nos pusieron como esa actividad. Pues yo he preguntado a varios compañeros y me dicen que no lo habían hecho. Entonces, ¿tendríamos que hacerlo de todas maneras o cómo es eso? Listo, no te preocupes. Entonces, hagamos lo siguiente. Uno, yo entre mañana y el jueves termino de revisar el taller de la ficha 62.
porque en la ficha 63 no lo socializaron. ¿Listo? Mientras tanto, ustedes en el transcurso de esta semana, que vamos a tenerla desde el 12 de julio al 19 de julio, que es hasta el próximo martes, vamos a realizar estas 3 evidencias que son pues enfocadas a, digamos que a recopilar lo que ya estuvieron abordando con el profe Helio, pero tenemos que presentar la información de una manera visual. Entonces hacemos el gráfico sobre la negociación colectiva, hacemos la infografía sobre la huelga y hacemos el mapa mental sobre violación de derechos del trabajo. Mientras yo sé que en la ficha 63 no hicieron el taller y hay un tema con los foros. Entonces, digamos que no se preocupen por ahí. Solamente centrémonos en estas 3 evidencias y yo les califico las que ya Pro- subieron. Y profe, después, si es disculpe, necesario, yo saco un tiempito con la ficha 63, pero pues primero igual yo consulto si puedo dejar esa parte hasta ahí. ¿Listo? Dime. Profe, disculpa, profe, lo que pasa es que usted dice que nosotros lo de la 163 no hicimos el taller, No, pero es que no se lo nosotros, socializaron a ustedes. ¿cómo? No se lo socializaron a ustedes. Es decir, pues no lo iban a hacer porque nunca les dijeron que tenían que hacer. Pues pues yo no sé si ahí están las eh, compañeras, pero incluso nosotras hicimos este taller. Es que nosotras lo hicimos y a una compañera sí se lo calificaron, Listo, porque dale. pues Elio tenía grupos. Listo. Entonces dame un segundito. Escucho a Rafael. profe, bueno, lo mío es como una pregunta, ya que, profe, lo que yo le quería preguntar era de que como usted y nuestro líder de la entonces era para preguntar si le ahora Escucha muy entrecortado. Profe, Alfredo, se les está escuchando muy entrecortado, pero yo creo que yo ya sé qué es lo que quiere preguntar Alfredo. Lo que pasa es que cuando el profesor Elio tomó las clases de derechos, él también le asignaron la ficha 62 como director de ficha, porque nosotros tuvimos un cambio de director de ficha que pasó de Jaime al profesor Elio, pero al salirse el profesor Elio quedamos pues sin director de ficha. Entonces queríamos saber si ustedes le han comentado como que usted iba a ser el director de ficha o aún estamos pendientes como de esa parte. Ok, pues la verdad lo que les diga es mentira. Creería que bastante sería el profesor Jaime, pero igual yo hoy mismo marco a José Ricardo, quien es el que está cargado de asignación. No queden ahí perdidos. Ya miré el taller. El que tú me dices es taller GA1 21020 015 01. Y si lo hizo, no, pues. Entonces, se los voy a proyectar acá para que estemos como alineados con esto. Buenas noches, profe. Hola, Profe, ¿cómo yo estás? hago parte, bien, profe, gracias. Yo hago parte de la ficha 63 y su merced comentaba que se han desarrollado 3 actividades. No sé si me atrasé, pues yo estuve en todas las clases del profesor Helio, pero yo únicamente tengo la del texto argumentativo e informe sobre el trabajo docente. Su merced nombraba de una infografía, pero pues no, la verdad no sé si mis compañeros de pronto la tengan, pero pues yo Profe, únicamente tengo esas 2 actividades. sí, eso era lo que yo le iba a preguntar. Lo que pasa es que como dijo la compañera, el informe del trabajo decente, por ejemplo, a mí en la plataforma no me aparece esa evidencia y yo la subí. Nosotros la subimos, como le digo, y yo no sé por qué, pues a mí no me aparece en las evidencias, no me aparece esa de informe del trabajo decente. No sé si la eliminaron, si se quitó, pero a mí no me aparece. Listo. Les voy a leer por ficha quién tiene para que sepan
acá tengo una, pues yo revisé cómo califican las que habían enviado. Me hace falta este taller que me mencionan, pero ya lo revisamos. Entonces, acá en la ficha 63 hay se llama Informe de Trabajo de Seguridad Laboral, Derechos Individuales y Colectivos en el Trabajo. Y de esto ya la han entregado Juliet, Michelle, George Celis, Manuela, Jenny, Hadid, perdonan si leo algún mal, Cintia, y tengo también de la ficha 63 un, un informe, una infografía sobre derechos constitucionales, perdón, sobre los mecanismos constitucionales que han entregado Michelle, Cintia, Juliet, Yorcelis y no más. Y tengo otra evidencia se llama texto interpretativo del trabajo como derecho humano, que envió María Mónica, Luz Lady, Hadid, Janie, Farina, Michelle, Cintia, Yorcelis, Juliet y no más. Entonces, eso es de la 63. Y bueno, el taller que ese sí no he revisado, porque no sabía que era de este componente. Y en el caso de la ficha 62, tengo el texto argumentativo, trabajo decente, ciudadanía laboral. Me han entregado Sandra, ahí Michael Steven Suárez, no sé si esté conectado, él ha enviado varios, no lo proyecté porque pues como ahí están las notas de varias personas, entonces es que de pronto para que no haya malestar por si alguno pues tiene que repetir la evidencia y le aparece una mala nota y demás. Entonces es como por eso. Si alguien le puede avisar a Chael Steven Suárez, él siempre sube los archivos, pero creo que tiene un problema con su lector de PDF, entonces no le suben. Eh, Sergio, que ya subió, que ya lo tiene, Andrea Carolina, Diana Marcela, Dairet, que también tiene ese, Angie Paola, Laura Juliana, Laura Rodríguez, Franci Victoria, Pedro Payares, Kelly Barbosa, Maritza Nao, tienen esa evidencia. El de texto argumentativo, trabajo como derecho humano de la ficha 62. La han subido Sandra Milena Pérez, Michael Suárez, pero pues no lee. Sergio Calderón, Andrea Sarmiento, Diana Velázquez, Mayret, Angie Molina, Laura Juliana, Laura Rodríguez, Franci Victoria, Pedro Payares, Kelly Barbosa y Maritza Henao. Son las personas que lo tienen. Entonces, hagamos una cosa para que no nos compliquemos con el asunto. El día lunes, ustedes van a hacer estas 3 evidencias que socializamos hoy, que son estas de acá. El día lunes yo voy a programar acción en línea para revisar esas 4 evidencias que hizo el profe. Entonces, yo vuelvo a compartir la socialización de qué es lo que se tiene que hacer en cada una de ellas. Entonces, ustedes revisan de esas 4, yo ya tengo una, tengo 2, tengo 3, tengo las 4. Entonces, estoy
Si hay alguna persona que de pronto, hay muchas que tenían 2 o 3, pero a algunas le faltaba, entonces la que le falta la termina de realizar. Y así quedamos al día. No sé si les parece bien, como para que sepan cuáles eran las evidencias. De pronto, de pronto en el momento de Profelio de subirla, De pronto en el momento del profe. Si quieres puedes escribirlo, no hay problema. Sí, entonces, para recapitular. Yo reviso este taller que me mencionaron, que hay algunas personas que lo subieron. La idea es que ustedes esta semanita se concentren en estas 3 evidencias que tenemos, que son de manera, pues digamos, gráfica, digámoslo de una u otra forma, son un poco más sencillas, y como las van a hacer en grupo, pues eso es un poco más rápido. Yo preparo las 4 evidencias, que serían el taller, el texto argumentativo de trabajo como derecho fundamental, el informe sobre trabajo decente. Para la ficha 63, la infografía, perdón, sobre mecanismos constitucionales. Para la ficha 62, el foro. ¿Por qué separado? Porque el profe Helio eliminó la infografía de mecanismos constitucionales de la ficha 62, entonces ya no se puede volver a ver. Gracias, Kelly. Y ahí ustedes miran cuál de esas 4 evidencias les hace falta y se pone. Igual la mayoría tiene sobre todo 2 o 3. Hay como una que les hace falta a los que subieron. Y ya con Profe, eso o sea que la cerramos esa. 163 no hace el foro. No, Ah, la bueno. 163 no va a ser este foro, y la 162 no va a ser una infografía, porque el profe Helio borró la infografía de la 62, pero se la socializó a la 63. Por eso ha sido un poco complicado organizarme, porque cada ficha tiene pues como una información diferente. Entonces, no ha sido como tan fácil ese asunto, Profe, pero bueno, yo tuvimos hago orden. parte de la 163, pero no me aparece la infografía. No sé por qué, pero no la encuentro. Estoy mirando en la guía de aprendizaje y no la encuentro tampoco en territorio, no encuentro la infografía constitucionales. De la ficha 63 se llama así, ya te digo. Se llama Infografía sobre los mecanismos constitucionales. ¿Y me regalas el código, por favor? Sí, la misma. Profe, o sea, para ver si estoy entendiendo, en sí lo que nos vamos a enfocar esta semana es hacer las 3 actividades que usted nos puso hoy. Ya usted a partir del lunes nos explica cada ficha, qué guías nos están faltando y eso, para que nosotros la podamos desatrasar, y ahí quedaríamos ya listos como con todo este tema, para no enredarnos más. Exactamente. Entonces, hoy y esta semana hacen estas 3 evidencias. Ah, bueno, por el chat te envié el nombre de la infografía. El Listo, profe, lunes gracias. yo vuelvo a explicar las 4 evidencias que el profe Helio mencionó. Las voy a hacer muy rápido, digamos, como no son de clase, sino como explicando la actividad que tienen que hacer. Ustedes le echan una revisada si ustedes ya la tienen. Entonces, yo ya tengo el informe sobre trabajo decente, listo. Ya tengo el texto argumentativo, entonces me faltó fue el taller, o bueno, me faltó lo que me haya faltado. O si ya tengo todo, si no tengo nada. Y pues como que digamos ese tiempo para que nos pongamos al día. Entonces sería el lunes. ¿Cuál es la fecha de entrega de las 3 actividades de hoy? Tienen tiempo hasta el otro martes de la otra semana. Listo, gracias. Profe, y Listo, disculpa, muchísimas gracias. Dime, Juliet. pues yo no sé si ya de pronto los compañeros preguntaron o qué, pero yo ingreso un poquito tarde, bueno, muy tarde. Entonces yo le quería preguntar si vamos a seguir normal con los grupos o ya usted va como a que cada quien haga lo suyo aparte. Pues teniendo en cuenta lo que ha ocurrido, todo esto que tiene
con el tema del trabajo, hagámoslo en grupos. Pues estas 3 evidencias, lo del lunes, ustedes miran si les hace falta algo y como están en un grupo, entonces lo entregan y así salimos un poco más rápido. Bueno, Nos, o nos sea, siguen podemos los guiar. grupos. El que tiene su grupo sigue con su grupo.